Iniciamos nuestro ciclo de conferencias y en esta ocasión comenzamos con Lucía Andrade, periodista, máster en gestión de reputación corporativa, certificada en comunicación de crisis en el Centro de Comunicación de Crisis de Nueva York y fundadora del Centro de Comunicación de Crisis para Latinoamérica. Ha realizado consultorías para el sector público y privado en temas de comunicación de crisis. Ha capacitado a más de 1000 ejecutivos de alto nivel en comunicación en medios de comunicación, en oratoria y en comunicación para el éxito. Ella es Lucía Andrade, quien nos hablará sobre el manejo de crisis, lo que no está en los libros. La invitamos con un fuerte aplauso al escenario. Bueno, quiero agradecer a la UES y a todos ustedes por permitirme compartir el día de hoy experiencias e investigaciones sobre el manejo de comunicación de crisis. Como todos conocemos, estamos hoy más interconectados que nunca y eso implica que también las empresas están más expuestas que nunca al juicio de sus clientes respecto de sus productos, de sus servicios y de su comportamiento. Entonces, es difícil pensar que una empresa no va a enfrentar una crisis. Lo único es que quizás no sabe cuándo. Entonces, ya que tenemos esta altísima probabilidad de que nuestra empresa, inclusive a título personal, si somos una figura pública, podamos tener una crisis, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son las fuerzas que gobiernan una crisis. A lo que yo he llamado conocer la anatomía de una crisis. Para eso me he permitido invitar a 3 expertos que nos pueden clarificar cuáles son las fuerzas que se mueven en este sistema caótico que tenemos en una crisis. Mi primer invitado es el físico Rudolf Clausius. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto ha aportado este hombre a la ciencia? Nos pasó otra vez, profesor. Esta es la sencillez realmente de los científicos, ¿no? Yo les voy a contar cuál ha sido el gran aporte de este físico matemático. Ya él desarrolló un principio que se llama el principio de la entropía. Según este principio, todo tiende a empeorar. Todas las cosas van a un camino inexorable hacia el caos y la degeneración. La Tierra, el universo, nosotros como personas, nacemos, morimos, etcétera, etcétera. Y es lo que pasa con las crisis. Este principio se cumple en las crisis. Cuando una crisis aparece, todo tiende a empeorar. Por supuesto que hay cosas que se pueden hacer, pero la inercia de esta fuerza o esa energía va hacia allá, a crearnos cada vez más dificultades. Mi segundo invitado es el doctor Edward Lorenz, matemático, meteorólogo, científico. El doctor Lorenz es conocido por ser el creador de la teoría del caos. ¿Qué dice la teoría del caos? La más mínima variación en un sistema caótico puede provocar resultados insospechados. La más mínima introducción de un elemento en un sistema caótico como una crisis puede llevar esta crisis a niveles enormes e insospechados. Pero él no se quedó ahí. Y adicionalmente a que la introducción de un elemento nuevo en una crisis puede llevarnos a niveles realmente preocupantes, nos dice, pero esto puede tener un efecto multiplicador. Algo que ocurre en un lugar puede tener un efecto en otro, así como el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán
en otra parte. Dice, él presentó esta teoría a través de un libro en 1972 llamado Previsibilidad. ¿Debe el aleteo de una mariposa en Brasil originar un tornado en Texas? Ya vamos a ver después que sí puede cuando veamos esto aplicado a las crisis. Finalmente, Ilya Prigogine, ¿qué nos dice? Para terminar de complicarnos la situación, nos dice que en estos sistemas caóticos a veces ocurre que las cosas llegan a un punto en que empiezan a reorganizarse y a reordenarse. Y bueno, esa es la parte más bendecida que podemos pasar en una crisis. Entonces, yo lo que quiero que ustedes sepan es que pueden tener el mejor manual del mundo, el mejor plan de comunicación, pero estamos ante fuerzas físicas cuando enfrentamos una crisis. Y eso quiero que ustedes piensen primero que nada. Es el primer elemento que quiero compartirles el día de hoy. Pero para que esto quede un poquito más claro, vamos a ver estas tres fuerzas, estas tres teorías aplicadas en tres crisis. Starbucks. Resulta que además el community manager de esta compañía en Buenos Aires, un hombre muy inteligente, muy preparado, amaneció como todos los días, muy animado a contactarse con sus clientes, a poner su marca en redes, y se habían terminado las mangas que decían Starbucks. Y entonces él quiere comunicar a sus clientes lo siguiente. Dice, pedimos disculpas, ya que debido a un quiebre temporario de stock, en algunas tiendas se están utilizando vasos y mangas nacionales. Saludos. Esto generó una reacción terrible, porque ¿cómo así es malo utilizar lo nacional? Y entonces hubo infinidad de tweets, ¿no? Dice, un café es menos rico si el vaso es nacional. Pedimos disculpas porque el chico que sirve el café vive en barracas, etcétera, etcétera. Esto siguió empeorando, a tal punto que el presidente de la compañía Starbucks tuvo que salir a los medios de comunicación a pedir disculpas por un tema semántico. La semántica es muy importante en comunicación de crisis. Por esta razón, es bien recomendable antes hacer una curación de contenidos. Pero bueno, este señor, este chico, el community manager, perdió lamentablemente su puesto y la agencia que manejaba este tema también lo perdió, gracias a lo cual un partner en Buenos Aires tiene hoy y maneja la cuenta. ¿Tiende o no tiende a empeorar? Tenemos aquí un fenómeno de entropía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Empezó una crisis y de repente todo ha conducido al desastre. Entonces, aquí tenemos presente una explicación más práctica del principio de la entropía. United, yo diría que es especialista en crisis y le gusta seguirlas teniendo. Y aunque realmente el tema que vamos a abordar en este momento no es un tema nuevo, sí es el que mejor ejemplifica lo que aquí sucedió. Los pongo al tanto para aquellos que no lo conocen. Resulta que Dave Carroll, que era un músico canadiense, viaja a Chicago a través de esta aerolínea y entrega su guitarra Taylor, que costaba $3.500. Cuando baja del avión, resulta que estaba rota. Acude a reclamar el tema y le dicen, no, aquí no, usted no puede presentar este reclamo, tiene que ir a las oficinas centrales. Obviamente era un cantante, tenía sus conciertos, tenía sus compromisos, pero va finalmente a la oficina central a hacer el reclamo. Y en la oficina central le dicen, no señor, usted tiene 24 horas para presentar el reclamo, ya pasaron, ya no puede presentar el reclamo. Quiere hablar con el gerente y tampoco lo atiende, pero este hombre era un cantante. Entonces dice no se quedó tranquilo, y yo no sé si alguno ha escuchado esta canción que él compuso,
cuyo estribillo se repetía constantemente en la canción que decía United rompe guitarras. ¿Ya? Fue un éxito. El primer día hubo 150.000 views, llegando a 10 millones. No, digo, bueno, me fue tan bien, sacó un segundo videoclip, a tal punto que también dijo, pues la empresa que vendía guitarras, Taylor, dijo, yo también voy a sacar un video para aconsejar a mis clientes cómo cuidar sus guitarras durante un viaje, ¿no? YouTube sacó algunos videos pues humorísticos sobre el tema. Durante la primera semana de la canción, del lanzamiento de la canción, fue la canción más bajada durante esa semana. Fíjense todo esto lo que ocurrió, y finalmente, a raíz de esta repercusión mediática, el cantante comenzó a dictar conferencias sobre atención al cliente y redes sociales y publicó un libro llamado United Rompe Guitarras, ¿ya? Donde relata esta historia. Después decide formar un sitio donde todos los usuarios podían poner sus quejas cuando eran mal atendidos, ¿no? Esto que podía haber sido un simple mal manejo con el cliente, una simple mal manejo de atención al cliente, se convirtió en esto. Pero veamos ahora un mismo caso de la misma compañía, porque después quiero hacerles una relación. Esto acaba de pasar ahora en abril. Está al final, creo, Sí. Vamos a ponerla desde el principio. Miren, lo que quiero que se den cuenta, que tratándose del mismo tema, ahí hay una diferencia. Esta fue la declaración del CEO, que el vuelo estaba sobrevendido y que pedían disculpas por haber tenido que reacomodar a un pasajero. Esa fue la terrible declaración. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de una pésima atención al cliente, igual que en el ejemplo anterior, y más grave, porque se trataba en el anterior de una guitarra. Aquí se trata de una persona. ¿Y por qué tuvo más impacto el primer caso de la guitarra? Porque se produce lo de la teoría del caos. ¿Cuál fue el elemento que se incluyó en esa crisis? Me gustaría que fueran un poquito más participativos. ¿Quién me puede decir? ¿Qué elemento? La canción. Precisamente. ¿Y qué dice la teoría del caos? Hasta la más mínima variación en un elemento caótico puede disparar la situación a niveles insospechados. Porque además la canción involucró
a gente que no necesariamente había recibido una mala atención. Agrupó a gente del medio, que eran seguidores del cantante, o simplemente gente que quería divertirse con este tipo de cosas. Entonces ahí tenemos la teoría del caos. Y si vamos más allá, podemos ver, bueno, este es el nuevo logo, ¿no? de United. ¿Es o no el efecto mariposa? Lo que pasa en un lugar, sobre todo ahora que estamos más interconectados, tiene efecto en otro lugar. Esta investigación empezó en Curitiba, Brasil. Estaban investigando sus temas de corrupción. Llega a los estrados de Estados Unidos y ha involucrado a 12 países, entre los cuales se encuentra el nuestro. El efecto mariposa. Veamos entonces el último ejemplo. Me encanta este ejemplo, que era justamente ese punto de inflexión que nos señalaba mi último invitado científico. ¿Qué pasó aquí? Resulta que en todos los vuelos espaciales existe este sistema llamado Cryosphere, que consiste en que hay que movilizar el oxígeno líquido que se encuentra en unos tanques hacia la cabina donde están los astronautas. Pero eso se tiene que hacer manualmente cada cierto tiempo. Entonces, es en la tercera vez, cuando fue activado ese tanque, cuando explotó. Y miren lo que dice aquí. De haber explotado el tanque en la primera ocasión, la nave no habría dispuesto de suficiente energía eléctrica para todo el vuelo hasta su regreso a la Tierra. Y de haberlo hecho más tarde, una vez en órbita alrededor de la Luna, no habrían tenido suficiente combustible para poder regresar. Esta gente habría muerto. Esto era una muerte casi segura. Los análisis posteriores a la misión demostraron que si debía haber una explosión como la que se dio en el Apolo 13, antes de poner rumbo a la Tierra, lo ideal sería que se diera a unos 320.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Pero eso fue lo que precisamente ocurrió. En este sistema caótico donde estaba fracasando realmente una misión a la Luna, donde estaba realmente los astronautas estaban en un decreto de muerte, las cosas se autoarreglaron y tuvimos este feliz término, ¿no? Con una gran dosis de fortuna. Bien, para ir entrando un poco más en materia, nosotros trabajamos para defender este bien en las empresas, la reputación. De eso se trata la comunicación de crisis. Cualquiera de los elementos que se encuentran allí, cualquiera de los elementos que conforman la reputación de una empresa, si una se rompe, se desequilibra. Puede ser que una empresa esté muy preocupada del medio ambiente, pero no tiene un comportamiento muy ético. Todo el resto, la reputación es como un cristal. Por eso es que cada vez nuestro trabajo como asesores de comunicación de crisis es más valorado, porque nuestro principal objetivo es prevenir. Veamos aquí un buen manejo. Les he traído también otro ejemplo para que ustedes vean que la reputación se maneja con hechos. Johnson & Johnson atravesó esta crisis cuando hace algunos años alguien introdujo cianuro en las pastillas. Y entonces el tema empezó porque una niña de 12 años se tomó una pastilla, porque esto es de libre venta sin receta, y se murió. Pero fue la primera de 7 que murieron. ¿Qué hizo entonces Johnson & Johnson? Retiró los productos en todo el país, obviamente, suspendió la publicidad sobre el producto, ofreció una recompensa para encontrar quién había cometido esto, cosa que nunca se descubrió. Transparencia con los medios de comunicación y esto quizás lo más importante, después de la crisis desarrollaron un contenedor para pastillas mucho más seguro, que es el que conocemos ahora, antes de que la ley de protección al consumidor se los haya pedido. ¿Ya?
Así se defiende la reputación, con hechos. Bien, pero como estamos tan intercomunicados, como ya lo dijimos al principio, estamos muy expuestos. Entonces, miren, las crisis sí son un desafío, pero pueden ser una gran oportunidad, como fue para Johnson & Johnson. Pero pueden ser una gran oportunidad siempre y cuando se conjuguen estos tres aspectos: anticipación, preparación y práctica. Y yo les he traído el día de hoy un ejemplo, ¿no? Y solamente quiero pasar una breve revista porque esto sí lo tienen en sus libros, ¿no? Todo lo que hay que tener preparado para estar listo para una comunicación de crisis. Yo solamente me voy a referir a lo que he resaltado en verde porque tiene que ver específicamente con la comunicación, que es la que más me interesa que ustedes se percaten cómo se maneja. Me tocó atender esta crisis. Fíjense ustedes que nadie supo, ni los medios de comunicación. Los medios de comunicación solamente sabían que había, el año pasado, que había una potencial posibilidad de que erupcione el volcán Cotopaxi. Pero al interior de la empresa pública de agua potable estábamos en pánico, porque si esto ocurría en esos días, Quito se quedaría sin agua por lo menos por 6 meses y no había posibilidad de resolverlo de ninguna manera para toda la ciudad de Quito. Entonces, fue terrible. Obras que debían haberse hecho hace mucho tiempo, que le tuvo que enfrentar la actual administración, enseguida corrió a hacer todas las obras de infraestructura que tenía que hacer. Pero del lado nuestro, nosotros teníamos que trabajar con la comunicación. Entonces teníamos estos 4 esquemas que los puedo resumir un poquito más acá. Hay 3 porque del último se deriva otro más. Y fíjense ustedes, cada una de la pérdida de estos sistemas de agua provocaba un problema distinto. Imagínense lo complicado para comunicar. Ya, por supuesto que íbamos de lo menos grave a lo más grave. Pero además deberíamos considerar si las obras si estábamos en cero, porque el volcán podría haber erupcionado al día siguiente. Si había obras de rehabilitación, si estaban en proceso o si habría obras de mitigación terminadas. Obviamente, esta es la organización que se hace al interior del Departamento de Comunicación. Primero organizas a tu equipo. Y quizás, bueno, y el proceso para cada cosa. Para mí esto es lo más importante. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que diferenciar el público. En este caso era para periodistas y era para el nivel de obras iniciadas. Cada uno de los escenarios posibles, siempre con 3 mensajes cada uno, porque realmente el cerebro humano, para que algo se fije, necesita ser repetido 3 veces. Lo mismo hicimos para otro público, que es la comunidad, también contestando cada pregunta que podían hacernos respecto de la comunidad, en los 4, ¿no? Ya se imaginarán el libro que resultó de esto. En el fondo, igual me alegro de que no haya tenido que ser utilizado. Esto era del lado de las redes sociales, ¿no? Todas las acciones que teníamos que hacer, qué hacíamos cuando no pasaba nada, si pasaba, y por qué canales íbamos a distribuir esa información. Obviamente, la recolección del seguimiento de los medios, esto era muy importante y esto está preparado también, ¿no? Que es el Dark Side, que es esa página web oculta, donde los usuarios pueden entrar y ver si su zona está afectada y todas las recomendaciones a seguir, que podían ser seguidas y pueden ser seguidas a través de los celulares. Pero ya dijimos que era práctica también, ¿no? Entonces activamos un simulacro a las 4 de la mañana, porque pues el volcán no trabaja de 8 a 5, entonces podíamos tener a la mitad de la noche una crisis, ¿no? Entonces fue maravilloso porque toda la institución se movilizó y realmente pudimos ajustar toda la metodología. Bien, la otra parte que siempre a mí me preocupa mucho es el vocero,
porque depende de lo que dice o deja de decir y cómo lo dice, donde muchas veces tenemos o evitamos que el problema se agudice. Yo quiero compartir estas técnicas de comunicación de respuestas que han sido producto de la investigación del Centro de Comunicación de Crisis de Nueva York por más allá de 25 años y han sido utilizados por grandes líderes en el mundo, entre ellos el presidente Obama. El primero, CCO. CCO significa compasión, convicción y optimismo. Significa que en una crisis yo primero me tengo que preocupar cómo te sientes, ¿ya? Y después tengo que comunicar lo que realmente como ejecutivo me corresponde. Prueba nuestra capacidad de enfrentar la adversidad y ponernos nuevamente de pie. A nombre de todos. Perdón, pero están un poco en la prueba. Y del mío propio. Quiero hacer llegar mi más profundo sentimiento de pesar a todos los familiares de las víctimas. De la misma forma, expresar nuestra solidaridad a todas aquellas familias que tienen seres queridos lesionados o que deben lamentar la pérdida de sus bienes más esenciales. Las fuerzas de la naturaleza han golpeado duramente a nuestra patria y una vez más ponen a prueba nuestra capacidad de enfrentar la adversidad y ponernos nuevamente de pie. Nuestra historia está plagada de desastres naturales que ponen a prueba la voluntad, el tesón y la solidaridad que nos caracteriza como nación. Pero también nuestra historia registra la fortaleza y perseverancia de nuestra gente. Como lo hemos hecho ante cada dificultad, no tengo duda que saldremos adelante. Una vez más, fuerza Chile. ¿Dónde estuvo la compasión? Al principio. La convicción, esta mujer se levantó a las 3 de la mañana, como todos los chilenos, ya sin saber realmente qué pasaba en este país tan inmenso. Pero ella, si no sabe un dato, tiene que manifestar una convicción. ¿Y esa convicción cuál fue? Esto nos ha pasado antes, ¿no? Y finalmente, el entusiasmo, el optimismo, fuerza Chile adelante. Esto es una correcta comunicación en una crisis. Porque la gente quiere saber lo que les decía hace un rato, ¿no? Primero que te preocupas por ellos y después realmente lo que te corresponde comunicar. La regla del 3, el mágico número 3. Para que algo se fije en la memoria, tiene que ser repetido 3 veces. Entonces, los mensajes tienen que ir en temas de 3. Vamos a suponer que si estamos en una epidemia, pues el mensaje debía ser use mangas largas, use pantalones, ya, use guantes, en fin, ese tipo de cosas y ese nivel de sencillez. La plantilla de primacía sigue trabajando un poco sobre estos 3 elementos, porque generalmente, y me imagino que sobre todo cuando son profesores, son científicos, acostumbramos a hablar en forma literaria, ¿no? Hacemos una introducción, una explicación y luego una conclusión. Pero cuando hablamos en los medios de comunicación y sobre todo en crisis, la pirámide tiene que ser invertida, porque lo primero que quiere saber la gente es qué es lo que está pasando, ¿ya? Y después darles una explicación y soportar esa explicación con los datos correspondientes. 2793 significa 27 palabras, 9 segundos, 3 mensajes. En una situación de estrés, el cerebro reduce su capacidad de captación hasta en un 80%. Es decir, yo tengo que trabajar con ese 20% que tiene el cerebro para yo poder llegar con mi mensaje. Bueno, esto es realmente la investigación que se hizo, ¿no? Que después de este tiempo ya el cerebro no capta de la misma manera. Y los medios de comunicación internacionales trabajan bajo este esquema, ¿no? Un poquito más amplios son los de Latinoamérica, eso hay que tener en cuenta cuando se trata de entrevistas. Pero aquí hay un ejemplo de un 2793 que yo les quiero compartir porque era un cliente del Centro de Comunicación de Crisis de Nueva York. El alcalde Giuliani le tocó enfrentar la crisis del ataque a las Torres Gemelas. Y entonces
Esta es su primera declaración en la rueda de prensa que tuvo que dar. Dice que el número de bajas es más de lo que cualquiera de nosotros pudiera soportar. Y yo creo que esto nos hará más fuertes económicamente, políticamente y lo más importante, emocionalmente. Quiero que por favor cuenten las palabras. ¿Cuántas palabras hay ahí? 27. 9 segundos, 3 mensajes. ¿Ya? Esa es la regla en comunicación de crisis. Y obviamente tener un plan de comunicación de crisis, ojalá un manual. BBH significa víctimas, villanos y héroes. Si bien es cierto que Hollywood ha hecho mucho dinero con estos personajes, ¿verdad? Todas las historias que nosotros vemos en las películas tienen estos personajes, pero también los tienen los informativos. Y sobre todo en crisis, a lo mejor nos toca estar del lado de los villanos. Entonces hay que tener en cuenta que en una entrevista siempre hay 3 voces. La suya, que puede ser la del villano, la de los oponentes o de la competencia, y la de los reporteros. Y en nuestros mensajes tenemos que aprender a jugar con esta dinámica. Un N es igual a 3P. Volvemos al número 3. Para que una afirmación negativa que pone en riesgo mi reputación o la de mi compañía pueda tener balance y desmentir lo que se está diciendo y que perjudica mi reputación, debo decir 3 elementos positivos. Y yo les voy a mostrar un ejemplo, un video, con el general Schwarzkopf, que fue el primer héroe de la Guerra del Golfo y que fue cliente del Centro de Comunicación de Crisis de Nueva York. Y cuando se enteró que Barbara Walters, pues obviamente lo invitó a una entrevista, corrió al Centro de Comunicación de Crisis y dijo, ¿saben qué? Estoy aterrado, esta mujer me va a entrevistar. Y entonces se le dio la preparación. Y una de las reglas en comunicación de crisis definitivamente es que el tema de muerte es pésimo tratar, pero además él desvía la respuesta hacia esa regla que quiero que lo observen bien. The old picture of generals. Generals don't cry. Generals don't get tears in their eyes. They just didn't. Oh, I think that Grant after Shiloh went back and cried. Sherman went back and cried. I mean, these are the tough old guys. Lee cried at the loss of human life, at the pressures that were brought to bear. Lincoln cried. I don't think, and frankly, any man that doesn't cry scares me. Bien. Veamos dónde está esta regla. Realmente la pregunta empezó, ¿usted está contento en que solamente 126 soldados hayan muerto en la guerra que usted dirigió? Y entonces él dice, la verdad, déjeme decirle, primero, incluso uno es demasiado, segundo, permítame repetirlo, uno es demasiado, tercero, uno es demasiado, ¿no? Y he llorado pensando en aquellos que han muerto. Entonces Barbara Walters, que además es una mujer muy experimentada, se tomó de esta última frase y le dice, pero general, la visión antigua es que los generales no lloran, los generales lloran, los hombres lloran. Entonces él contesta aquí con la regla un N es igual a 3P. Sí, por supuesto que sí. Grant una vez lloró, Sherman lloró, Lee lloró, Lincoln lloró también, ¿no? Francamente cualquier hombre que no llora me preocupa. Entonces, si ustedes ven, él contrapone más de 3 nombres que para nosotros no significan nada, pero para la audiencia que estaba escuchándolo, sabían que estos eran el principal, era el hombre más valeroso del ejército, ¿no? Sherman era un hombre malvado que todo lo que encontraba a su paso lo quemaba, entonces a lo mejor lloró porque no tenía nada más que quemar. Lee realmente lloró porque se tuvo que rendir. Y bueno, y había otra anécdota ahí porque un hombre muy importante había llorado.
Entonces realmente sí, yo puedo creer que los hombres valientes sí pueden llorar. Eso es lo que llamamos la regla de un N igual 3P. Bien, para que nuestros mensajes realmente tengamos la certeza de que llegan a nuestra audiencia, tienen que tener consistencia. Estudios de la memoria revelan que la gente olvida la mayoría de las cosas que escucha. Ve o lee, especialmente si estuvieron expuestos al mensaje una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que repetirlos por lo menos 3 veces en 3 medios diferentes, ¿no? Si fui a la televisión, voy a la radio, lo saco en la prensa, lo saco en redes. De esa manera me aseguro de que mi mensaje está llegando. Y por último, que no sea recargado, la palabrería técnica está de más, no la necesitamos, ¿no? Y que sea breve. Y sobre todo que el mensaje esté hecho para el oído. Y a veces en eso nos olvidamos en los discursos, ¿ya? Y en nuestros mensajes. Miren, aquí hay un ejemplo muy breve, un escrito para los ojos. Este acuerdo multilateral y su sostenimiento en el futuro es crucial, porque protegerá a los americanos que podrían ser dañados o morir si ellos consumen, con conocimiento o sin él, comida importada sin registro, productos lácteos no pasteurizados y bebidas alcohólicas no regularizadas. Si fuera esto pensado para los oídos, tendría que ser: necesitamos firmar este acuerdo rápidamente para proteger a los americanos del peligro de consumir productos lácteos y bebidas alcohólicas no regularizadas. Sí podemos captar la diferencia, ¿ya? La comunicación no es tan simple, o sea, es un tema psicológico, ¿ya? Entonces tenemos que saber cuándo le apuntamos a qué sentido. Y por supuesto, siempre es importante una comunicación eficaz, pero en crisis es así como inminente. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? Podríamos tener una solución. No, nos comprometemos a la solución. Yo pienso que no, esto es lo que sabemos. Parecería, no, está claro que. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Tratamos, entrehacemos, yo creo, la evidencia dice que. Así debemos hablar realmente siempre en comunicación pública, pero en una crisis fundamental. Entonces, todos los mensajes tienen que tener realmente implícita la solución y el apoyo a los afectados. Para que podamos decir lo que decía Kissinger, ¿no? Cada que iba, se entrevistaba con los medios y le decía: espero que ustedes tengan preparadas sus preguntas para mis respuestas. De eso se trata realmente, ¿no? Bien. Hemos visto cómo hay que decir las cosas. Veamos cómo cuando decimos mal las cosas o cuando hablamos de más e incorporamos ese elemento innecesario en las crisis, las cosas pueden empeorar. Ustedes conocen este caso sobradamente, ¿no? El CEO de BP tuvo esta declaración tan egoísta: lo siento, nosotros sentimos la masiva disrupción que hemos causado en sus vidas y no hay nadie más que yo que quiera que esto termine porque quiero mi vida de vuelta. O sea, allá los pescados, allá los afectados, allá las personas que no podían ir a la playa. No, él quería su vida de vuelta. ¿Ya? Y el Golfo de México dice que es tan grande que ¿por qué nos vamos a preocupar por el volumen tan pequeño que se derramó si lo comparamos con el tamaño del océano? Entonces, fíjense ustedes que cuando hacemos declaraciones como estas, ya nos estamos olvidando del derrame de petróleo, ya pasamos nuestra atención a un elemento innecesario, que es el egoísmo, ni siquiera el CEO, que está claro, de la compañía, ¿no? Y ya sabemos cómo terminó y cómo perdió dinero esta compañía, cómo perdió dinero en la bolsa, cómo perdió prestigio, reputación, etc. The operation, but the reality is we were completely overrun, just not prepared to deal with the intensity of the media scrutiny. BP's contingency plans were inadequate. We were making it up day to day. What was going on was some extraordinary engineering, but when it was played out in the full glare of the media, as it was, of course it looked like fumbling and incompetence. Bueno,
Este es el arrepentimiento, no sirve para nada después. Dijo cosas también cuando yo estaba en la investigación que él dice, yo no sé, yo no estuve ahí, no soy un ingeniero de perforación, no soy un ingeniero civil, no soy un científico oceanográfico. Hizo todo lo contrario a lo que hizo Johnson & Johnson, ¿verdad? Y obviamente tuvo su vida de vuelta, por lo menos consiguió eso, ¿no? Después de que BP perdió 17 billones de dólares por la baja de sus acciones, 32 billones que fue forzado a pagar por el costo del derrame, Tony Howard finalmente tuvo su vida de vuelta y está exilado en Rusia. Fíjense dónde pueden llevar comentarios y palabras inadecuadas, sobre todo en un sistema caótico como la crisis. Este ejemplo todos los conocemos, ¿verdad? No me gusta a veces temas locales, pero creo que este salió bastante a la luz, así que no importa. La asambleísta Wendy Vera. Ella contesta justamente haciendo lo que hizo el de BP, abriendo nuevas aristas. O sea, ya ella había cometido un pecado. En BP era el derrame. Aquí él era, obviamente, estar haciendo algo que no correspondía a su trabajo, punto. Pero ella, aquí habla de que era el cumpleaños de su mamá, de que no tenía tiempo y lo estaba comprando. Además, acusó a los periodistas que estaban realmente malintencionadamente haciéndole las tomas, cuando en realidad estaban cumpliendo con su trabajo. Bien, nosotros pensamos que la respuesta de ella desde el punto de la comunicación de crisis tan solo debió haber sido esta. Ecuatorianos, pido disculpas, reconozco mi error, siento mucho haber distraído un momento mi atención del debate de un tema tan trascendental para el país como lo es la lucha contra la corrupción. Estoy muy apenada, pero sé aprender de mis equivocaciones. Seguramente ese lamentable momento de distracción puede desmerecer la labor que realice de aquí en adelante en la Asamblea. Sin embargo, y pese a ello, mi compromiso con el país sigue intacto, como ustedes podrán constatar más adelante. Es un perdón y una promesa. Por ahí le seguían dando una que otra cosa, pero no van a ir a averiguar si realmente fue el cumpleaños de mi mamá, atacar a los periodistas. O sea, ¿por qué tengo que incorporar cosas nuevas que no tienen que ver con la crisis? Bien, y recomendaciones finales. Tengo que respetar el tiempo de mis compañeros. Recomendaciones finales. La velocidad de implementación determina la capacidad de la contención, ¿ya? O sea, mientras más rápido yo respondo o yo me pongo al frente, tengo más capacidad de manejar el tema. El mejor blindaje es la verdad. Si no la puedes decir, por lo menos no mientas. La comunicación no se puede improvisar, ya lo vimos, ¿no? En el ejemplo que les di de la empresa de agua potable de Quito. La comunicación, la mejor política de comunicación de crisis es evitar la crisis, ¿ya? O por lo menos controlarla. A mí me gusta mucho trabajar más en esta etapa que en la crisis misma, porque una crisis, queramos que no, por bien manejada que esté, siempre deja una rayadura y ya forma parte del histórico de una compañía o de una institución. La crisis es tan grave como se muestra en los medios, porque muchas veces internamente en las instituciones tenemos algo que no es tan grave, pero mediáticamente tocó un tema sensible ya en la comunidad. Puede ser que yo despedí a alguien por su género, ya por su tendencia sexual. Y eso para mi compañía no es tan grave. Sin embargo, para la sociedad lo es. Entonces, realmente mi crisis está en un nivel más alto del que puede significar para mi empresa, que va a seguir vendiendo productos, teniendo sus mismos proveedores, etcétera, etcétera. Es necesario tener personas entrenadas. Esto no se puede improvisar. Velocidad y precisión son fundamentales en comunicación de crisis.
No hay que confundir el final técnico de la crisis con la terminación efectiva de la misma. La crisis no termina cuando resolvimos el problema, porque tenemos el tema reputacional de recuperar la credibilidad de nuestra compañía. Cada crisis tiene características únicas y los impactos en cada empresa son variables. No crean que podemos manejar todo con la misma receta. Identificar el terreno común, aún cuando no pensamos que tenemos realmente posiciones opuestas, porque las crisis y las negociaciones se resuelven en los terrenos comunes, inclusive en la opinión pública. Yo puedo encontrar un elemento que podemos compartir, aunque yo haya hecho realmente el derrame de petróleo, pero puedo encontrar un punto y manifestar mi respeto a la naturaleza por mi compromiso a remediarlo. Considere la posibilidad de dirigir la atención pública a un terreno más seguro para su cliente. Y aquí quiero ser claro. Por eso es lo único que traje un ejemplo. En algún momento manejamos esta crisis de CropLife. CropLife es productor de agroquímicos, los productores internacionales. Y claro, teníamos una ola muy grande, mediática, que uno tiene que saber si puede surfear esa ola. Entonces decidimos trasladar el mismo tema a una posición en que el gobierno era el responsable. Y entonces la noticia empezó a tener otro carácter, ¿ya? Entonces, ojo que a veces se confunde esta técnica con echarle la culpa a otro, no. Pero sí hay ángulos donde podemos encontrar una posición más cómoda para nuestros clientes. En fin, quiero terminar esta exposición con esta frase: el ser humano se mide cuando se mide contra la dificultad. Y es por eso que el día de hoy yo quiero desearles que ustedes tengan muchas dificultades, no solo en lo personal para que crezcan, sino también en lo profesional, para que se vuelvan unos verdaderos expertos en cualquiera de las carreras que ustedes hayan escogido. Muchas gracias.